Las hormigas ya están sobre él y no las siente, y eso es lo peor. No el olor, no el sonido de la selva presionando contra la oscuridad desde todas las direcciones, sino el hecho de que el hombre que le enseñó a leer una brújula está tumbado a 1 metro de distancia delirando de fiebre, y las hormigas se mueven por su pierna en columnas y no las siente, y el mapa está en la mochila, y la mochila está ahí mismo, y la decisión ya ha sido tomada, aunque todavía no se lo haya admitido a sí mismo. Esto es The Human Limit, soy su presentador. Si tienen el estómago para historias que no les ofrecen un arco de redención al final, suscríbanse a este canal ahora mismo, denle like, porque lo que estoy a punto de contarles es la historia de un hombre que robó un mapa y un machete y un purificador de agua en mitad de la noche en la selva amazónica y se alejó de su amigo que todavía respiraba, y luego sobrevivió, y su amigo no. Y lleva 11 años construyendo y desmantelando justificaciones para esa decisión cada día de su vida. Déjenme llevarlos de vuelta al principio. 3 hombres, 500 kilómetros del asentamiento más cercano con carreteras, 20 días dentro de una expedición que había sido planificada durante 14 meses, liderada por un hombre al que llamaré Rafael, un guía experimentado de naturaleza salvaje que había hecho este recorrido 2 veces antes y creía entender lo que la selva les costaría. Sus 2 compañeros eran hombres que él mismo había elegido, hombres en los que confiaba con su vida, lo cual es la ironía específica en el centro de todo lo que sigue. El interior del Amazonas, a la profundidad que habían alcanzado, no es un lugar que permita la abstracción. No te permite pensar en él en términos de documentales de naturaleza o literatura de aventuras, o cualquiera de los marcos que proporciona la distancia. A esa profundidad es sensorial y total e implacable. El calor no es temperatura, es presión, un peso físico que el cuerpo carga además de la mochila y el machete y el equipo de filtración de agua y el teléfono satelital que dejó de funcionar el 16º día por razones que Rafael no podía diagnosticar y no podía reparar. Sin señal, sin contacto, sin extracción posible hasta que alcanzaran el cruce del río 500 kilómetros más adelante, donde un bote estaba programado para encontrarlos en una fecha que ahora estaba a 11 días de distancia. 11 días de selva entre 3 hombres y la única salida. El 18º día Marcus fue mordido. Rafael escribe sobre este momento en el testimonio que le dio a un investigador de medicina de supervivencia en la naturaleza, 4 años después del incidente. Un testimonio que proporcionó bajo condición de anonimato, que desde entonces ha sido parcialmente levantada, lo suficiente para confirmar los hechos esenciales, aunque no las identidades completas. Escribió: nunca identificamos exactamente qué lo mordió. La herida estaba en su pantorrilla izquierda inferior, pequeña al principio, el tipo de marca de punción que la selva produce constantemente y que los viajeros experimentados aprenden a limpiar y monitorear sin catastrofizar. Marcus la limpió. Teníamos un botiquín básico y usamos los protocolos correctos. Para la mañana siguiente el tejido alrededor de la herida había cambiado de color y para la mañana posterior el olor había empezado. El olor es a lo que Rafael vuelve una y otra vez en su testimonio, no el deterioro visual del tejido, no la fiebre que llegó el tercer día y llevó la temperatura de Marcus a niveles que producían incoherencia, no los sonidos que Marcus hacía de noche cuando el dolor atravesaba el delirio, el olor. Porque el olor era información, el olor era la selva comunicando con absoluta claridad lo que estaba pasando dentro del tejido de la pierna de su amigo y lo que eso significaba para los tres. La infección era necrotizante, devoradora de carne en el lenguaje que usa la mayoría de la gente. El tejido estaba muriendo desde adentro hacia afuera y sin intervención quirúrgica y antibióticos específicos, ninguno de los cuales existía a 500 kilómetros en ninguna dirección, continuaría muriendo. La pierna no se recuperaría. La infección sistémica que producía la fiebre se propagaría. El cronograma no era algo que Rafael necesitara formación médica para estimar. Había estado en la selva el tiempo suficiente para entender cómo fallan los cuerpos cuando la selva decide tomarlos. Marcus no podía caminar. Un hombre que no puede caminar en el interior del Amazonas a 500 kilómetros de la carretera más cercana, con 11 días entre él y el punto de extracción, con una infección necrotizante consumiendo su pierna y una fiebre desmantelando su cognición, no es un hombre al que se pueda llevar al lugar seguro cargándolo.
El terreno no lo permite. 500 kilómetros de sistemas de raíces y cruces de ríos y desniveles y maleza que requiere un machete para navegar no permiten que un hombre cargue a otro. Apenas permite que 3 hombres sanos se carguen a sí mismos. Rafael escribe: no llegué a las matemáticas de inmediato. Quiero ser claro en eso porque la versión de esta historia que encuentro más insoportable es la versión donde soy alguien que calculó fría y eficientemente desde el principio. No lo hice. Durante 3 días cuidé a Marcus de la manera en que cuidas a alguien a quien has puesto en peligro, con la culpa específica de un líder que tomó las decisiones que llevaron a la situación. Limpié la herida, manejé la fiebre lo mejor que el botiquín permitía. Me quedé despierto de noche escuchando su respiración y mirando la herida e intentando encontrar la versión del cálculo que no terminaba donde el cálculo seguía terminando. El cálculo seguía terminando en el mismo lugar. Si los 3 se quedaban donde estaban, agotarían sus provisiones de comida en 5 días. La selva a esa profundidad no proporciona apoyo calórico fiable para hombres que no están entrenados en sus técnicas específicas de subsistencia, y Rafael y su segundo compañero Thomas no lo estaban. Tenían provisiones para 11 días más si se racionaban cuidadosamente, menos si la fiebre de Marcus seguía impulsando sus necesidades calóricas hacia arriba, menos aún si estaban estacionarios, porque los cuerpos que se mueven encuentran oportunidades que los cuerpos estacionarios pierden. 5 días de comida, 11 días hasta la extracción, un hombre que no podía moverse, y algo más sobre lo que Rafael escribe con una precisión que sugiere que lo ha examinado muchas veces. Escribió: la 4ª noche las escuché, no las hormigas durante el día, esas habían estado presentes desde el 2.º día, y las había gestionado, limpiado, mantenido un perímetro básico, eran diferentes. Hormigas legionarias, moviéndose en la oscuridad en una columna que podía oír antes de poder ver. Y entendí de la manera en que la selva te enseña a entender las cosas, no a través del razonamiento, sino a través del cuerpo, que la infección había cambiado suficientemente el perfil de olor de la herida de Marcus como para registrarse en sistemas mucho más antiguos y eficientes que los míos. La selva lo sabía. Antes de que yo admitiera plenamente lo que sabía, la selva ya había hecho su evaluación. Los 3 tenían un mapa, un machete, un sistema de purificación de agua. Sin el mapa, la navegación a través de esa sección del Amazonas no era posible. Sin el machete, el movimiento a través de la maleza no era posible. Sin el sistema de purificación de agua, el agua del río no era potable dentro del tiempo disponible. Estos 3 objetos eran la diferencia entre 2 hombres llegando al punto de extracción y 2 hombres no llegando. Rafael escribe sobre la noche en que tomó la decisión con la planitud específica de alguien que ha contado la historia suficientes veces como para que la valencia emocional haya sido separada de los hechos, no porque la emoción se haya ido, sino porque esta es la única manera de contarla sin detenerse. Escribió: Thomas y yo no lo discutimos directamente, quiero decir eso claramente. Hablábamos alrededor, de la manera en que la gente habla alrededor de cosas que tienen solo una resolución, cuando la resolución es insoportable. Thomas dijo que Marcus no llegaría al río, dije que lo sabía. Thomas dijo que no podíamos cargarlo, dije que lo sabía. Y luego estuvimos en silencio durante mucho tiempo, y en el silencio la selva era muy ruidosa, y Marcus respiraba de la manera en que las fiebres hacen respirar a la gente, rápido y superficial, y ocasionalmente interrumpido por sonidos que no eran palabras. No dormí esa noche. Lo que describen las horas que siguieron no es una decisión de la manera en que las decisiones se describen habitualmente. No hay un momento de resolución, no llega ninguna claridad para cortar la ambivalencia. Hay en cambio algo más parecido a la erosión, la resistencia moral desgastándose no a través del argumento, sino a través de la repetición, el cálculo corriendo una y otra vez y siempre llegando al mismo lugar, hasta que el llegar deja de sentirse como una conclusión y empieza a sentirse como un hecho. Escribió: pensé en su hija. Marcus tiene una hija que tenía 6 años en ese momento y la había conocido 2 veces y tenía la calidad específica de atención que tienen algunos niños que hace que los adultos se sientan completamente vistos, y pensé en ella durante mucho tiempo en la oscuridad. Pensé en lo que le diría. Pensé en la versión de esta historia que podría contar y en la versión que no podría. Y luego pensé en mis propios hijos y entendí que pensar en la hija de Marcus era una forma de demora. Era la manera en que mi mente extendía el periodo antes de la acción y que la acción ya había sido determinada. Esperó hasta las 4 de la mañana.
Marcus estaba en la parte más profunda del ciclo de fiebre a esa hora, su conciencia no fiablemente presente, sus respuestas al sonido y al movimiento reducidas al reflejo. Rafael había observado este patrón durante 4 noches y lo conocía la ventana, escribió. Me moví hacia el área de suministros que estaba separada del área para dormir por quizás 4 metros. La había organizado así 3 días antes sin entender por qué la organizaba, lo que creo significa que había entendido antes de admitir que entendía. Tomé el mapa primero. Lo doblé de la manera que me habían enseñado, la manera que mantiene la sección relevante accesible sin exponer el documento completo a la humedad. Luego el machete. Luego la unidad de purificación de agua que envolví en la funda de lona y coloqué en el compartimento principal de mi mochila. Le dejé su comida, toda. Esto es algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. Le dejé su comida y su medicación restante, y el botiquín médico secundario, y el silbato de emergencia que no habría hecho ningún sonido, que ningún rescate pudiera haber oído a 500 kilómetros en ninguna dirección. Me digo a mí mismo que dejé estas cosas porque dejarlas era la acción humana disponible para mí. Creo que la respuesta más honesta es que dejarlas hacía que la acción que estaba tomando se sintiera como algo diferente a lo que era. Estuve de pie sobre él durante lo que creo que fueron aproximadamente 2 minutos. Estaba de lado dando la espalda hacia mí. La herida estaba en la pierna más cercana al suelo. Podía oír las hormigas. No la columna de la noche anterior. Algo más pequeño y más constante. La presencia ambiental de la selva procesando lo que la selva procesa. Su respiración era la respiración de la fiebre, rápida y superficial. Sus manos estaban ligeramente curvadas frente a su pecho, de la manera en que una persona dormida sostiene sus manos. No lo toqué. No dije nada. Me fui por el perímetro oriental del campamento en la dirección del río, moviéndome despacio hasta que estuve lo suficientemente lejos para que mi movimiento no se registrara, y luego, moviéndome más rápido. Thomas ya estaba 50 metros delante de mí en el rumbo acordado. Caminaron durante 7 días. Rafael escribe sobre esta sección del testimonio con el menor detalle de cualquier parte, lo cual reconoce directamente. Escribe: no tengo un relato preciso de esos 7 días de la manera en que tengo un relato preciso de los días en el campamento. Tengo impresiones, la calidad de la luz a través del dosel a diferentes horas, el sonido del río cuando lo oímos por primera vez el 5.º día, un sonido que había estado escuchando tan intensamente que cuando llegó no parecía real. El peso específico de mi mochila, que monitoreaba de manera obsesiva, porque el peso me decía dónde estaban las provisiones en relación a dónde necesitábamos estar. No tengo un relato preciso de lo que pensé durante esos 7 días. Creo que no es porque no estuviera pensando, sino porque el pensamiento era de una clase que no se traduce limpiamente al lenguaje. El bote de extracción estaba en las coordenadas en la fecha acordada. El equipo que los encontró no había sido alarmado por su silencio, porque el fallo del teléfono satelital era un riesgo conocido, y el cronograma no había excedido todavía el margen incorporado en el plan. Rafael les habló de Marcus en el bote, les dio la ubicación tan precisamente como podía reconstruirla, les habló de la herida y la fiebre y el cronograma. Un equipo de búsqueda entró a la selva 4 días después. Encontraron el campamento el 7.º día de búsqueda. Encontraron el equipo que había sido dejado. Encontraron evidencia consistente con lo que Rafael les había dicho sobre el estado de Marcus y sobre la progresión de la infección. No encontraron a Marcus. La selva no siempre deja cosas que encontrar. Rafael no fue procesado por ningún delito. La investigación examinó su testimonio y la evidencia física y concluyó que la situación había sido una emergencia de supervivencia más allá del umbral del deber de cuidado estándar, que sus acciones eran consistentes con condiciones de supervivencia extremas, que la muerte de Marcus era atribuible a la infección y a la imposibilidad de extracción dado el terreno y la distancia. El informe no examinó lo que significaba que había tomado el mapa mientras Marcus dormía. El informe no preguntó por los 2 minutos que estuvo de pie sobre su amigo antes de irse. El informe no preguntó por Thomas, que no ha hablado públicamente sobre nada de esto y con quien Rafael dice, en el testimonio, no haber hablado desde el día en que embarcaron en el bote de extracción. Rafael escribe: me han preguntado muchas veces desde entonces si tomé la decisión correcta. Entiendo lo que la pregunta busca. Busca ya sea una justificación que se sostenga bajo examen o una confesión de culpa que le proporcione al interrogador una posición moral limpia desde la cual juzgar. No puedo proporcionar ninguna de las dos.
Lo que puedo decirles es lo que sé. Sé que las matemáticas de esa situación, examinadas sin emoción, apoyaban la conclusión de que dos hombres marchándose daban a dos hombres una oportunidad, y los tres quedándose no le daba oportunidad a nadie. Sé que estas matemáticas son reales y que no las inventé para servir a mi propia supervivencia. Sé que Marcus no podía caminar y que cargarlo no era posible, y que la infección lo habría matado independientemente de lo que yo hiciera. También sé que tomé el mapa mientras dormía. Sé que estuve de pie sobre él durante 2 minutos y luego me giré y caminé hacia la oscuridad. Sé que en algún lugar de 500 kilómetros de selva amazónica hay un lugar donde organicé el área de suministros 3 días antes de necesitarla, sin admitirme por qué la organizaba, y que esa organización es el registro más honesto de cuándo fue realmente tomada la decisión. Sé que su hija tiene 17 años ahora. Lo sé porque he llevado el registro de la manera en que una persona lleva el registro de las cosas que no puede soltar. Terminó el testimonio con algo que describió como la única cosa verdadera que sabía cómo decir sobre la experiencia. Escribió: la selva tomó a Marcus. Eso es exacto. La selva también me dejó pasar. He pasado 11 años intentando entender si esos dos hechos están relacionados, si la selva hizo una selección, si sobrevivir a esa profundidad significa algo más allá de lo biológico. No he llegado a una respuesta. A lo que he llegado es a la comprensión de que seguiré haciendo la pregunta mientras viva, y que el preguntar no es una forma de penitencia porque la penitencia implica una transacción, y no hay ninguna transacción disponible. El preguntar es simplemente lo que queda. Eso es The Human Limit. Suscríbanse a este canal, dejen un comentario, díganme qué habrían hecho en ese campamento, en esa oscuridad, con el mapa en las manos y la respiración febril de su amigo a 1 metro de distancia. Leo cada uno. Volveré con otra historia desde el lugar donde los seres humanos descubren exactamente de qué están hechos, cuando todo lo familiar ha sido reemplazado por selva y matemáticas, y el silencio específico de las 4 de la mañana. El Amazonas sigue estando ahí, siempre está ahí. No recuerda a Marcus y no recuerda a Rafael, y no registra lo que ocurrió en ese campamento esa noche de la manera en que los seres humanos necesitan que las cosas sean registradas. Simplemente continúa, como ha continuado durante millones de años, procesando lo que procesa, indiferente al significado que adjuntamos a lo que toma. En algún lugar de 500 kilómetros de esa indiferencia, un hombre tomó la decisión más fría de su vida, y se fue, y sobrevivió, y sigue caminando.